Hola queridos amigos, bienvenidos a esta nueva emisión. Hoy es miércoles 5 de agosto. Qué bello este día, un día dedicado a la Santísima Virgen María, a Nuestra Señora de las Nieves, un milagro que se produjo en Roma justamente un día como hoy hace muchos años, en el pontificado del Papa Liberio. Y la Santísima Virgen María hizo que cayera nieve en esta época. Eso es algo imposible porque justamente ahora, en este tiempo de agosto, pues el calor, el verano es algo tremendo. Y no cae nieve nunca en un verano, cae nieve en el invierno, y con unas condiciones climáticas especiales, que esté más o menos a 1 o 2 grados y que haga unas condiciones especiales para que caiga esos copos de nieve. Pero la Virgen Santísima lo realizó y justamente nevó en donde hoy está construida la Basílica en honor de la Virgen Santísima, la Basílica Santa María la Mayor. Allí sobre la colina del Esquilino, en Roma, la ciudad eterna, se construyó una gran basílica. Esta basílica que es la más antigua dedicada a la Virgen María. Por esa razón, hoy honramos a la Madre de Dios, le agradecemos tanto su amor, su cariño maternal por nosotros, y si ella hizo que nevara en tremendo verano, puede hacer tantas cosas, interceder por nosotros ante su Hijo amado Jesucristo. 5 de agosto hoy, bienvenidos, estamos a los pies del Maestro. Para escuchar y acoger. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Bueno, después de este recorderis de la fiesta del día de hoy, dedicación de la Basílica Santa María la Mayor, nosotros continuamos estudiando la historia de nuestra iglesia, la historia de nuestra fe, y le damos gracias a Dios por su presencia entre nosotros a lo largo de toda la historia, a lo largo de todos estos años. Gracias a Dios nuestro Señor, porque ha permitido que la iglesia esté siempre firme, esté siempre de pie, estable, y las puertas del infierno no podrán contra ella. Estamos entonces en el siglo XX. En estos podcasts, porque actualmente estamos en el siglo XXI, pero como estamos conociendo la historia de la Iglesia, en este siglo XX, el Papa Pío X, recordémoslo bien, cerró resueltamente esa herejía, ese error tan profundo que se gestó dentro de la Iglesia, el modernismo, que como lo decíamos en la emisión pasada, quiso darle a la liturgia, a la iglesia, al culto, a la disciplina, a los sacramentos, darle un matiz muy popular, casi que desligándola de todo lo sagrado, de lo sobrenatural. Entonces el Papa Pío X cerró resueltamente esa herejía con el decreto Lamentabili y además con la encíclica Pascendi, en donde se denunció y se condenó el modernismo. Algo muy importante, porque estábamos con unos aires y con una atmósfera bastante enrarecida al respecto de la liturgia y de la disciplina eclesial. El Papa Pío X realizó un vigoroso impulso espiritual
que caracterizó todo su pontificado. Y él hablaba mucho en sus homilías, en sus intervenciones, de los intereses de Dios. Los intereses de Dios. Y nosotros tenemos que preservar los intereses del Padre Eterno, preocuparnos por los intereses de Dios y no por los intereses del mundo. Ese fue el criterio supremo que guió la acción del Papa Pío X en la Iglesia. Y él se preocupó muchísimo por la santidad de los sacerdotes. La redacción de un nuevo catecismo. Organizó la catequesis para los niños para que recibieran la primera comunión a una edad más o menos de unos 10 añitos. Fueron otras tantas pruebas, entre estas que les he dicho, del ardiente celo pastoral, de la gran responsabilidad, del gran amor del Papa Pío X por la Iglesia. Y surge después del Papa Pío X otro pontífice que se llamó Giacomo Paolo Battista della Chiesa. Él fue el Papa Benedicto XV y muy popular porque él era experto en la ley canónica y fue él el que mandó organizar, componer el Código del Derecho Canónico del año 1917. Entonces hemos tenido dos papas realmente excepcionales en la cabeza de la Iglesia, Pío X y Benedicto XV. Justamente en pontificado del Papa del Papa Benedicto XV se lleva a cabo la Primera Guerra Mundial. Estalló el 28 de julio de 1914. Y a las 3 semanas de haber comenzado la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, muere el Papa Pío X el 20 de agosto. El nuevo Papa, el Papa Benedicto XV, apenas pudo tratar de que los años de la guerra no fueran tan intensos, pero el esfuerzo de la Iglesia fue inútil. Tratar de intentar la paz entre los dos bandos, entre los bandos beligerantes, pero se pudo concretar una paz con el Tratado de Versalles. Y en ese tratado, Alemania, que era uno de los implicados en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, con la unión de los aliados de Inglaterra, de Francia, de España, tuvieron que arrinconar a Alemania para que desistiera de la guerra, para que cediera terrenos a Francia, a Suiza, y Alemania pues quedó muy endeudada porque le pusieron una deuda muy grande que tuvo que pagar, y además con una serie de condiciones. Perdió Alemania la Primera Guerra Mundial. Y después, al terminar ese conflicto bélico, se llevó a cabo una revolución que marcó pues hasta nuestros días la historia de la humanidad. En el año de 1917 empezó la revolución bolchevique y se llevó a cabo la guerra civil en Rusia. Y allí empieza entonces el primer estado marxista de la historia, con esa revolución bolchevique, que fue una revolución de los trabajadores del proletariado contra los zares, contra los que tenían el poder en Rusia. Y con esa revolución y con la victoria bolchevique se llevó a cabo ya el primer estado marxista de la historia, liderado por Vladimir Ilich Ulyanov, conocido como Lenin, y también después de él uno que tenía nombre de perro que se llama Trotsky. Entonces ellos dos, Lenin y Trotsky, llevaron a cabo el gobierno ruso, un gobierno marxista, un gobierno oficialmente ateo, doctrinalmente anticristiano y fundado en una concepción materialista del hombre
de la vida y de la historia. Estamos hablando de el año 1917 y allí comienza la URSS, Rusia, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Allí comienza entonces una nación que se enfrentó claramente a la Iglesia, que se enfrentó claramente al papado y que providencialmente tuvo su caída, muchas décadas después, con la caída de la perestroika y con la importancia de San Juan Pablo II en el año de 1987. Y esto tuvo que ver mucho tuvo que ver la Virgen Santísima en su aparición en Fátima en el año de 1917, el 13 de mayo. Uno de los mensajes de la Virgen Santísima es la caída del socialismo, del marxismo en Rusia. Y eso ocurrió año de 1987 con el influjo increíble protagónico de San Juan Pablo II. Después del año 1917, cuando se forma Rusia con sus repúblicas socialistas, la Iglesia sigue su misionar, sigue su recorrido, y el prestigio de la Santa Sede creció de modo extraordinario con el pontificado del Papa Pío XI. La personalidad del Papa, la personalidad de la Iglesia, se vio robustecida por la firma de numerosos concordatos, y muchos de ellos con los nuevos países nacidos de la última guerra, de la Primera Guerra Mundial. Entonces sabemos muy bien que los concordatos son las alianzas y los acuerdos entre la Santa Sede, entre la Iglesia y el gobierno de los estados. Claro que al darse tantos concordatos, la Iglesia empezó a tener de nuevo un prestigio espiritual y también geopolítico. Pero el mayor acontecimiento en el campo de las relaciones de la sede apostólica fue la firma de los pactos lateranenses en 1929. Esos pactos lateranenses pusieron fin a una crisis que tuvo la Iglesia, que les relaté hace algunos podcasts, cuando el Papa no quiso declararle la guerra a Austria y se presentó la guerra franco-prusiana, y el Papa quedó prácticamente silenciado, debilitado la Iglesia. Y en ese año de 1929 el Papa Pío XI, con Benito Mussolini, jefe del gobierno de Italia, hicieron los pactos lateranenses, en donde le dieron al Papa y le dieron a la Iglesia aquellos territorios para que el Papa estuviera allí, y surge el Estado Vaticano. El Vaticano no ha estado toda la vida, surgió en el año de 1929 para que el Papa tuviera sus reductos, tuviera un territorio, y allí el Papa entonces es jefe del Estado Vaticano. Esto sucedió en el año de 1929 con Benito Mussolini, con el Papa Pío XI, y es un adelanto importantísimo para la historia de nuestra Iglesia. Y mientras tanto, se fueron expandiendo misiones en Asia y en África. Hubo grandes progresos en la evangelización, se multiplicaron las conversiones y se dieron pasos decisivos para la consolidación de una cristiandad muy fecunda, muy buena. Bueno, muchas cosas siguen. Estamos en el pontificado del Papa Pío XI y es importante conocer todo esto para amar cada vez más nuestra Iglesia. Bien, ¿qué tal si dejamos aquí estas puntadas históricas para adentrarnos en la santa palabra de Dios?
Bueno, queridos amigos, tomemos entonces el Santo Evangelio de Mateo capítulo 15. En aquel tiempo Jesús salió y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David, mi hija tiene un demonio muy malo». Jesús no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene gritando». Él les contestó: «Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió de rodillas: «Señor, socórreme». Él le contestó: «No está bien echar a los perros el pan de los hijos». Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». Y en aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús está caminando al norte, en la región de Tiro y de Sidón, que tiene un influjo fenicio, que tiene un influjo cananeo, un influjo de otras culturas ricas en esoterismo, ricas en adivinación, en ritos ocultos, en ocultismo, en cosas que en verdad son detestables. Una población en donde la gente vivía del oscurantismo, del ocultismo, del esoterismo, en donde había magia y todo ese tipo de cosas que les acabé de mencionar. Y Jesús va allí y le sale esa señora pobrecita con su hija que está muy enferma. Dice ella que tiene un espíritu, un demonio muy malo. Y pues lógico, pobrecita esa niña que tenía un demonio horrible, fruto de practicar la brujería, el esoterismo, el zodiaco y todo ese tipo de cosas que ofenden a Dios muchísimo. Y la persona, por andar metida en eso, pues es muy fácil que una puerta de Satanás se abra y venga a poseer a la persona que realiza esas cosas. Todo el mundo le decía al Señor: atiéndela, es que lleva gritando un buen rato pidiendo tu ayuda. Pero el Señor dice algo que desconcierta: no está bien echarle el pan de los hijos a los perros. Bueno, ¿y por qué sucede esto? Porque en época del Señor, a los que vivían en esa región, por tener ese tipo de prácticas, los de el interior les decían perros, porque no eran vistos con buenos ojos. Y por eso el Señor dice eso. Pero no lo hizo para ofender a la señora, sino para ver en quién confiaba, para ver en dónde estaba realmente su sinceridad. ¿Quién sabe? No lo sabemos, si de pronto esta señora, antes de acudir a Jesús, fue por allá a la adivinación, a los brujos y rezanderos, a los magos, a los que tienen este tipo de cosas. No lo sabemos. Lo cierto es que llega donde Jesús. Y el Señor, para probar su fe, le dice: pero es que no está bien echarle a los perros el pan de los hijos. Y ella dice algo tan bello: sí, sí, Señor, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos en donde están los niños. O sea, también nosotros, que no estamos en el centro, estamos en la periferia, estamos lejos, y nuestras prácticas religiosas son
deplorables. Sin embargo, Señor, también nosotros, aunque sea una moronita de tu misericordia, aunque sea un pedacito, un consuelito, como decimos popularmente, una miradita para este cieguito, una palabra, Señor, y el Señor se conmueve porque esta mujer persevera en su fe, porque no se deja someter, no se deja, no es que el Señor la hubiera irrespetado, sino que aquella mujer no pierde la paciencia y no se deja, no se va, persevera. Otra persona le dice al Señor, bueno, pues pero está bien, pero si no me va a ayudar, al menos no me regañe. Pues al menos si no me va a ayudar, pues dígame, pero no me diga eso. Pero esta señora supo superar eso, comprendió lo que el Señor le estaba diciendo, y es un ejemplo hermoso para nuestra fe, para no dejarnos llevar por las situaciones adversas. Hay que perseverar, y hay que perseverar todos los días, a pesar de los diversos problemas que se presentan. Bueno, entonces les deseo un feliz miércoles dedicado a la Virgen Santísima, y que Dios nuestro Señor nos ilumine en este día especial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.